¿Alguna vez tu propia familia te hizo sentir que tus hijos valían menos que los de otro? ¿Tú lo hubieras dejado pasar o hubieras respondido sin decir una sola palabra? Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia trata sobre desigualdad familiar, orgullo y el deseo de recuperar la propia dignidad. Una decisión impulsiva se convierte en un punto de quiebre emocional. El viaje simboliza libertad, sensación y nuevos límites. Gracias. Papá dijo que no podía llevar a mis hijos al viaje de Año Nuevo porque era demasiado caro. Pero toda la familia de mi hermano sí estaba invitada. No dije nada. Agarré y llevé a mis hijos a Dubái y subí fotos. Papá me llamó furioso. Tengo 34 años. Tengo 2 hijos. Emma tiene 9 y Noah 7. Llevo 5 años siendo madre soltera. Ese viaje no fue un capricho. Fue la primera vez en mucho tiempo que mis hijas me vieron sonreír de verdad. Con los pies en la arena de Jumeirah y el sol cayendo sobre el agua como si el mundo entero fuera nuestro. Y fue también, aunque papá no lo sabe todavía, el momento exacto en que decidí que nunca más iba a dejar que nadie en esa familia nos hiciera sentir menos. Nunca más. La llamada de papá llegó un domingo a las 10 de la mañana. Mientras Emma y Noah todavía dormían en la habitación del hotel, vi su nombre en la pantalla y lo dejé sonar. Una vez, 2 veces. A la tercera, atendí. ¿Qué se te ocurrió hacer? Fue lo primero que dijo. Sin hola. Sin nada. Solo esa voz que conozco desde que tengo memoria. La voz que siempre suena igual cuando está decepcionado de mí. Le dije que estábamos bien, que las niñas estaban felices, que era Año Nuevo y que merecíamos estar en algún lugar especial. Eso es un gasto irresponsable, me dijo. Tú sola no puedes darte esos lujos. Mis hijas son las únicas de sus nietas que nunca han salido del país. Las únicas. Y ese dato, que papá conoce perfectamente, no le movió ni un músculo de la cara cuando organizó el viaje familiar al norte con mi hermano Rodrigo, su esposa Fernanda y los 3 hijos de ellos. Habitaciones pagadas, pasajes pagados, todo incluido, nosotras, ni una llamada de invitación. La traición familiar no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de silencio, de una lista donde tu nombre simplemente no aparece. Soy Lucía. Trabajo como enfermera en turno rotativo desde hace 11 años. Cuando mi ex, Tomás, se fue, no dejó ni una carta. Dejó deudas y 2 niñas que todavía preguntaban por qué papá no dormía en casa. Me quedé con el departamento que era de los 2, porque lo pagaba yo, y empecé a reconstruir todo desde cero. Mi familia siempre supo lo que pasaba. Papá, mamá, Rodrigo, todos vieron cómo salí adelante sola, cómo cubrí los gastos, cómo no pedí ni un peso prestado. Y aún así, cuando llegó el momento de planear algo juntos, la madre soltera y sus hijas no entraron en el presupuesto. Lo que ellos no sabían era que yo llevaba casi 2 años ahorrando en silencio para ese viaje. Cada turno extra, cada guardia de fin de semana, cada vez que dije que no a algo para mí, lo guardé. Y cuando llegó el momento, lo usé para llevar a mis hijas a ver el mundo. Papá puede llamarme irresponsable, pero cuando las niñas volvieron a la escuela y les preguntaron cómo habían pasado las fiestas, Emma dijo que había visto el desierto, y Noah dijo que había tocado el mar más azul de su vida. Eso no me lo quita nadie. Las 3 semanas que pasaron entre la llamada de papá y mi regreso al trabajo fueron las más raras que recuerdo. No hubo pelea formal. No hubo reunión familiar de emergencia, solo ese silencio pesado que mi familia usa como castigo cuando alguien hace algo que no estaba en el guión que ellos escribieron. Mamá me mandó un mensaje el martes después de Año Nuevo. Decía, ¿llegaron bien? Espero. Sin signos de pregunta, sin un emoji, solo esa frase seca que podría ser saludo o podría ser reproche, y con mamá nunca sabías cuál era cuál. No respondí ese día, lo dejé para el miércoles, y cuando lo hice, escribí solo. Sí, muy bien. Las niñas encantadas. Punto. Nada más. Rodrigo no me escribió. Eso era esperable. Mi hermano tiene 38 años y todavía funciona como si tuviera 16. Hace lo que papá dice, opina lo que papá opina. Y cuando hay un conflicto en la familia, desaparece hasta que alguien más lo resuelve. Fernanda, su esposa, sí me mandó un mensaje. Eso me sorprendió más. Decía, qué lindo Dubái, vi las fotos. Qué bueno que pudieron ir. Lo leí 3 veces tratando de encontrar el filo que sabía que tenía que estar ahí. No lo encontré. O no quise encontrarlo. Le puse un corazón y seguí con mi día. El problema real empezó la segunda semana de enero, cuando mamá organizó el almuerzo de reencuentro familiar que hace todos los años después de las fiestas. Es un ritual que existe desde que tengo memoria. Todos van a su casa. Ella cocina demasiado,
Papá abre vino. Los primos corren por el patio. Siempre fui. Siempre llevé a las niñas. Ese año también confirmé que iría, porque no quería darles el gusto de pensar que me había ido a esconder. Llegué puntual. Emma y Noah entraron corriendo a buscar a sus primos, como siempre. Yo saludé a mamá en la cocina, le di un beso, le pregunté si necesitaba ayuda. Todo normal en la superficie. Fue en el patio donde empezó. Papá estaba sentado con Rodrigo y con el tío Héctor, el hermano de papá que vive en Córdoba y que viaja 1 o 2 veces por año a visitarlos. Los 3 tomaban cerveza aunque eran las 12 del mediodía. Me acerqué a saludar. Papá me dio un beso en la mejilla sin mirarme a los ojos, que es su forma de decirme que todavía está molesto, pero que en público va a comportarse. El tío Héctor me abrazó fuerte y me dijo que me veía bien. Rodrigo levantó la mano a modo de saludo y siguió con su conversación. Me senté un momento con ellos. Duró poco. Papá esperó exactamente hasta que el tío Héctor fue al baño para decirme, en voz baja pero con esa dureza que sabe usar también, ese viaje lo hiciste para llamar la atención, para que la gente te dijera que sos una buena madre. Pero una buena madre no gasta lo que no tiene en hoteles de lujo. Lo miré. Le dije que lo que había gastado era mío, que lo había ahorrado yo, que no le había pedido nada a nadie. Eso no es el punto, dijo. El punto es que sos madre soltera. Tenés que pensar en el futuro de esas nenas, no en fotos para Instagram. Sentí el calor subirme por el cuello. Ese calor que conozco desde chica, el que me avisa que estoy a punto de decir algo que no debería. Respiré. Le dije que mis hijas tenían techo, comida, ropa y una mamá que las llevó a ver el mundo. Y me levanté. Adentro, en la cocina, encontré a Fernanda ayudando a mamá con la ensalada. Las dos hablaban en voz baja, y cuando entré cambiaron de tema con una rapidez que no pasó desapercibida. Le pregunté a mamá si necesitaba algo. Me dijo que no, que ya estaba todo. Agarré un vaso de agua y me fui al cuarto de las niñas, donde Emma y sus primas estaban jugando. Me senté en el borde de la cama y las miré jugar durante un rato. Emma me lanzó una mirada rápida, de esas que tienen los hijos cuando saben que algo no está bien pero no saben qué. Le sonreí. Ella siguió jugando. El almuerzo fue tenso de esa manera que solo las familias saben ser tensas, con toda la apariencia de normalidad por encima y el conflicto sin resolver circulando por abajo como una corriente fría. Papá contó anécdotas del viaje al norte. Rodrigo se rió de las partes graciosas. Mamá sirvió más comida cada vez que había un silencio incómodo. El tío Héctor, que no sabía nada de nada, preguntó cómo había sido Dubái y las niñas arrancaron a contar todo con ese entusiasmo desbordado que tienen los chicos cuando algo les gustó de verdad. Noah explicó con lujo de detalles el desayuno del hotel. Emma habló del camello que habían visto. El tío Héctor escuchaba fascinado y decía, «No puede ser», cada 2 frases. Papá no dijo nada. Miraba el plato. Eso me dolió más que cualquier comentario. Ese silencio suyo mientras sus nietas contaban algo que las había hecho felices. No una pregunta. No una sonrisa, nada. Y en ese momento entendí algo que llevaba años sin querer entender del todo. Para papá, el problema no era el dinero, ni el viaje, ni Instagram. El problema era que yo había hecho algo sin pedirle permiso, sin consultarlo, sin necesitarlo. Y eso, en la lógica de mi padre, es la peor cosa que puede hacer una hija. Lo que pasó después del almuerzo fue lo que terminó de cambiar todo. Yo estaba juntando las cosas de las niñas para irnos cuando escuché a Fernanda hablar con mamá en el pasillo. No estaban gritando. Hablaban normal, pero yo estaba del otro lado de la puerta y las palabras llegaban claras. Fernanda decía, la verdad es que con lo que gastó en ese viaje podría haber puesto un fondo para las nenas. Rodrigo dice que le parece una locura. Y mamá, mi mamá, respondió, siempre fue así, hace las cosas sin pensar. Tomás se fue por algo. Me quedé quieta. No respiré durante varios segundos. Tomás se fue por algo. Mi madre, la mujer que me vio sola con 2 nenas chiquitas, que me vio trabajar doble turno, que me vio pagar sola cada cuenta de ese departamento. Dijo que Tomás, el hombre que nos abandonó, se fue por algo. Como si la culpa hubiera sido mía, como si yo hubiera merecido que me dejaran. Salí del cuarto, pasé por el pasillo, saludé con un beso a los 2 y me fui. Las niñas preguntaron por qué nos íbamos temprano. Les dije que mamá estaba cansada. En el auto, manejé en silencio durante 10 minutos. Luego paré en una estación de servicio. Les compré un helado a las 2. Y mientras ellas comían en el asiento de atrás, yo me quedé mirando el techo del auto tratando de procesar lo que había escuchado. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que iba a llorar, pero no. Lo que sentí fue algo distinto, más frío y más firme. Fue como cuando se te acaba la paciencia de verdad, no de golpe sino después de que se fue gastando durante años, y de repente ya no queda nada más que gastar. Esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, le escribí a mi amiga Graciela, le conté todo, lo del viaje,
Lo de papá, lo que había escuchado en el pasillo. Graciela me conoce desde los 16 años. Sabe exactamente cómo funciona mi familia porque la vio de cerca durante décadas. Su respuesta llegó rápido. Lucy, esto viene de hace mucho. Vos sabés que viene de hace mucho. Tenía razón. Lo sabía, pero saberlo y estar lista para hacer algo al respecto son dos cosas distintas. Lo que no sabía esa noche era que Fernanda, en las próximas semanas, iba a ser el detonante de todo lo que siguió, y que la familia tóxica que yo creía conocer de memoria todavía tenía cosas que mostrarme. Rodrigo me llamó 4 días después. Eso en sí ya era raro, porque mi hermano no llama, manda mensajes cortos cuando necesita algo concreto. Atendí pensando que algo había pasado con papá o con mamá. Pero no, me llamaba para hablar del viaje. Dijo que había hablado con papá y que los dos pensaban que yo había tomado una decisión impulsiva y que si quería podíamos reunirnos los 3 para conversar el tema. Le pregunté qué tema exactamente. El tema de tus finanzas, dijo. Papá está preocupado. Le dije que mis finanzas estaban bien, que no le debía nada a nadie y que no había nada que conversar. Hubo una pausa larga. Luego dijo, Fernanda dice que quizás sería bueno que hablaras con alguien, un profesional, para aprender a manejar mejor los recursos. Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, sin humor. Le dije que Fernanda podía opinar sobre sus propios recursos y colgué. Esa llamada fue el empuje que necesitaba, porque hasta ese momento yo todavía estaba procesando. Todavía estaba en ese lugar donde una parte de vos quiere creer que tal vez exageró, que tal vez lo tomó mal, que tal vez la familia tóxica no es tan tóxica sino que simplemente son complicados. Pero esa llamada cerró esa puerta. Rodrigo no estaba preocupado por mí. Estaba incómodo porque yo había hecho algo sin necesitarlos, y eso rompía el orden que ellos tenían establecido. El orden donde yo era la hermana que salió mal, la que se le fue el marido, la madre soltera que necesita que la orienten. Fui al trabajo esa tarde con la cabeza más clara que en semanas. Hice mi turno. Volví a casa. Calenté la cena. Ayudé a Noah con una tarea de matemáticas y escuché a Emma contarme algo que había pasado en el recreo. Y mientras las escuchaba, mientras veía sus caras y sus gestos, tomé una decisión. No iba a reunirme con papá y Rodrigo. No iba a dar explicaciones. No iba a pedir perdón por el viaje ni por las fotos ni por nada. Pero tampoco iba a seguir como si nada. Algo iba a cambiar. Todavía no sabía exactamente cómo, pero lo iba a cambiar. Lo que pasó la semana siguiente no lo vi venir. Y eso que ya debería haber aprendido que con Fernanda. Lo que no ves venir es exactamente lo que más daño hace. Era viernes cuando Graciela me llamó al mediodía, mientras yo estaba en el descanso del turno. Me dijo que había visto algo en el grupo de madres del colegio de los chicos, un grupo de WhatsApp donde estaban mezcladas mamás del colegio de los hijos de Rodrigo y Fernanda, con algunas conocidas en común. Graciela no era del grupo, pero alguien le había mandado una captura. Era un mensaje de Fernanda. Decía textualmente, ¿vieron las fotos de Dubái de la cuñada? Con lo que debe tener de deudas y siendo madre soltera encima. Hay que tener cara. Lo leí 2 veces. 3. Graciela me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que gracias por avisarme. Y corté. Me quedé sentada en la silla del cuarto de descanso con el teléfono en la mano y el corazón a 200. No por la vergüenza, sino porque Fernanda había llevado esto afuera de la familia. Lo había llevado a otras madres, a gente que me veía en la puerta del colegio, que veía a mis hijas, que podía comentarlo con sus maridos en la cena. Había tomado algo que era mío y lo había convertido en chisme para quedar bien, para parecer razonable y sensata mientras yo era el ejemplo de lo que no hay que hacer. Eso fue lo que rompió el límite. No lo que dijo papá. No la llamada de Rodrigo. Ese mensaje de Fernanda en ese grupo. Esa tarde, cuando salí del trabajo, fui directo al colegio a buscar a las niñas. Emma me miró cuando me vio llegar y me preguntó si había algo malo. Le dije que no, que todo bien. Pero ella tiene 9 años y me conoce demasiado. Me apretó la mano mientras caminábamos al auto y no dijo nada más. Eso, viniendo de ella, fue lo que casi me hace llorar. Casi. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, me senté a la mesa de la cocina con un café y empecé a pensar con calma. Tenía varias opciones. Podía ignorarlo todo y seguir con mi vida, que era lo que una parte de mí quería hacer porque estaba agotada. Podía confrontar a Fernanda directamente, que era lo que otra parte de mí quería hacer porque estaba furiosa. O podía hacer algo distinto, algo que no fuera ni huir ni explotar, algo que pusiera las cosas donde tenían que estar, sin drama innecesario, pero con consecuencias reales. Abrí el teléfono. Entré al grupo familiar, ese grupo que tiene a papá, mamá, Rodrigo, Fernanda, el tío Héctor y un par de primos. El grupo donde se comparten fotos de cumpleaños y chistes malos, y a veces logística de los almuerzos. Y escribí un mensaje, corto, sin insultos, sin mayúsculas, sin emojis. Decía, Fernanda, me llegó la captura de tu mensaje en el grupo de madres.
Prefiero que si tenés algo para decir sobre mis decisiones, mis finanzas o mi vida, me lo digas a mí directamente, no en grupos de terceros. Eso es todo. Lo mandé. Cerré el teléfono. Me fui a dormir. A la mañana siguiente había 27 mensajes sin leer. Los mensajes eran exactamente lo que esperaba, y al mismo tiempo peores de lo que había imaginado. Papá había escrito 3 veces. El primero decía que no era el momento para ese tipo de cosas. El segundo decía que yo siempre tenía que generar conflicto. El tercero decía que si quería hablar, que llamara, que los grupos no eran el lugar. Rodrigo no había escrito nada, que era su forma de decir todo. Fernanda había escrito un mensaje largo donde explicaba que ella solo había hecho un comentario entre amigas y que yo estaba malinterpretando la situación y que era muy difícil hablar conmigo porque siempre me ponía a la defensiva. El tío Héctor había mandado un emoji de corazón sin contexto, que era probablemente lo más honesto de todo el hilo. Una prima, Andrea, que es hija del tío Héctor y con quien tengo buena relación, me escribió por privado. Lucy, ¿estás bien? Lo de Fernanda estuvo mal. Eso último me importó. No porque necesitara que alguien me validara, sino porque confirmaba que no estaba viendo algo que no existía, que había personas dentro de la familia que también lo veían. No respondí al grupo, respondí solo a Andrea. Le dije que estaba bien y le agradecí. Y después hice algo que no había hecho nunca antes en mi vida. Salí del grupo familiar. No lo silencié, no lo ignoré. Salí. Así de simple y así de definitivo. Ese gesto, que duró 2 segundos, fue el que desató lo que vino después. Mamá me llamó esa misma mañana. Atendí porque con mamá todavía tenía algo de esperanza. No sé bien por qué. Supongo que porque es la última persona de la que una termina de soltar esa esperanza. Me dijo que lo que había hecho en el grupo era una falta de respeto hacia la familia, y que salirme era una señal de inmadurez. Le dije que salir de un grupo donde me habían faltado el respeto no era inmadurez, era un límite. Mamá suspiró de ese modo que tiene, ese suspiro largo que significa que está decepcionada, pero que no va a discutir más porque ya tomó su decisión sobre quién tiene razón. Luego dijo, Fernanda se siente muy mal. Rodrigo también. Están hablando de no venir al cumpleaños de tu papá si vos vas a estar así. Me detuve. El cumpleaños de papá era en 3 semanas, 70 años. Mamá llevaba meses planeándolo. Le dije, mamá, eso es decisión de ellos. Y corté. Me quedé sentada en el sillón de mi cuarto durante un momento, procesando ese dato. Fernanda estaba usando el cumpleaños de papá como presión, no sobre mí, sino sobre mamá. Era un movimiento calculado. Si yo no pedía perdón, si no volvía al grupo, si no hacía lo que se esperaba, entonces el cumpleaños de papá quedaba en medio. Y la culpa, naturalmente, iba a ser mía. Eso era lo que hacía Fernanda. Lo que siempre había hecho, pero que yo recién ahora estaba viendo con claridad. No confrontaba directamente. Movía las piezas de costado. Ponía situaciones donde los demás quedaban en el medio y yo quedaba como la que rompía todo. Era un juego que llevaba años jugando y en el que yo siempre había perdido porque nunca entendí bien las reglas. Pero esta vez era distinto. Esta vez yo sabía lo que sabía. Y tenía tiempo para pensar antes del cumpleaños. Esa semana hice mi trabajo. Cuidé a mis nenas y dejé que el silencio hiciera su parte. No llamé a papá. No escribí a Rodrigo. No le mandé nada a Fernanda. Solo esperé. Porque había aprendido que cuando uno deja de alimentar el drama, los que lo necesitan empiezan a moverse solos. Y Fernanda se movió exactamente como yo esperaba. A los 5 días de silencio de mi parte, Graciela me volvió a llamar. Esta vez con más información. Al parecer Fernanda había seguido hablando en el grupo de madres, contando más detalles, diciendo que yo era conflictiva y que había armado un escándalo en la familia por nada. Pero esta vez una de las madres del grupo, alguien que yo conocía de vista pero con quien nunca había hablado mucho, le había respondido. Se llamaba Patricia, y según me contó Graciela, había dicho, «Che, igual, si el mensaje era privado entre ellas y llegó a la cuñada, el problema es que alguien lo filtró. No que ella haya dicho algo». El grupo de madres se había callado después de eso. Fernanda no había respondido más. Eso era lo que la justicia a veces tiene de inesperado. No siempre viene de donde uno la espera. A veces viene de una desconocida en un grupo de WhatsApp que dice en voz alta lo que todos estaban pensando. La semana antes del cumpleaños de papá, mamá me llamó de nuevo, esta vez con otro tono, más quieta. Me preguntó si iba a venir. Le dije que sí, que era el cumpleaños de papá y que iba a estar ahí con las niñas. Hubo un silencio. Luego dijo, Rodrigo y Fernanda también van a venir. Le dije que bien, que no había problema. Otro silencio. ¿Estás segura de que no va a haber problemas? Le dije, mamá, yo no soy la que genera los problemas. Cortó sin decir mucho más. Pero algo en su voz esa última vez era diferente. Algo en ella estaba empezando a ver lo que yo veía.
O por lo menos estaba empezando a dudar de la versión que le habían contado. El día del cumpleaños llegó con un sol de enero que pegaba fuerte desde temprano. Preparé a las niñas, les peiné el cabello, les puse ropa linda. Emma eligió su vestido azul. Noah quería las zapatillas rosas y ganó esa batalla sin mayores negociaciones. Llegamos a lo de mis padres a las 12:30. El patio ya estaba lleno. Primos, tíos, vecinos de toda la vida. Papá estaba en el centro, con la camisa que le regalamos para la ocasión. 70 años cumplidos y esa manera suya de pararse que siempre me pareció de alguien que necesita que los demás lo vean. Me saludó, me dio un beso. Las niñas lo abrazaron y él sonrió. Ese sí fue genuino. Con las niñas siempre era genuino. Rodrigo estaba en un rincón con un grupo de primos. Me miró cuando llegué. Asentí. Él asintió. Fernanda estaba adentro con mamá y no salió al patio por un buen rato. Cuando salió, me saludó. Un beso en la mejilla. Rápido, sin mirarme. Yo la saludé igual, sin drama, sin frialdad exagerada, como si fuera un encuentro cualquiera entre dos personas que no tienen nada en particular que decirse. Y así estuvo la tarde, hasta que pasó lo que no esperaba que pasara ese día. El cumpleaños de papá transcurrió con esa calma artificial que tienen los eventos, donde todo el mundo sabe que hay tensión, pero nadie quiere ser el que la rompe en público. Yo me moví por el patio. Saludé a los que había que saludar. Me senté un rato con el tío Héctor, que siempre tiene algo gracioso para contar, y mantuve a las niñas cerca sin que pareciera que las estaba vigilando. Emma tiene edad suficiente para leer el ambiente y lo hace bien, demasiado bien para una nena de 9 años. Un par de veces me buscó con la mirada, y yo le sonreí para decirle que todo estaba bien. Fue cuando estaban por cantar el cumpleaños que Fernanda hizo su movimiento. En ese momento yo estaba parada al lado del tío Héctor, cerca de la mesa donde estaba la torta. Fernanda se acercó al grupo y, en voz suficientemente alta para que varios escucharan, le dijo a la tía Graciela, hermana de mamá, que no tiene nada que ver con mi amiga Graciela. Qué lindo que estén todos acá. Aunque para algunas el presupuesto familiar parece no tener límites, ¿no? Y se rió. Una risa liviana, como si fuera un chiste. La tía Graciela no respondió. Miró hacia otro lado, pero 2 o 3 personas que estaban cerca escucharon. Yo también escuché, y esta vez no sentí el calor en el cuello. Esta vez sentí algo completamente distinto. Una calma absoluta, como cuando uno lleva tanto tiempo esperando algo que cuando llega, ya no te sorprende. Me giré hacia Fernanda. Le dije, en voz tranquila, sin bajarla ni subirla. Fernanda, el mes pasado trabajé 4 guardias extra para pagar ese viaje. No te pedí opinión entonces y tampoco te la pido ahora, pero ya que lo sacas acá, en el cumpleaños de papá, delante de todos, me parece que es el momento de que la familia entera sepa que fuiste vos la que saliste a hablar de mis finanzas en el grupo de madres del colegio. Que yo sepa, ninguna de esas mujeres es tu familia. Yo sí lo soy. El silencio que vino después fue de esos que pesan. No fue el silencio dramático de las películas, fue el silencio real. El incómodo, el que pasa cuando algo que todo el mundo sabía pero nadie había dicho en voz alta de repente está en el centro de la mesa. Fernanda se puso colorada. Rodrigo, que estaba a 2 metros, se acercó. Le puso la mano en el brazo y dijo, no es el momento, pero lo dijo mirándola a ella, no a mí. Eso no lo esperaba. Papá nos miró a las 2. Mamá estaba en el otro extremo del patio y no había escuchado, o si escuchó, no se movió. El tío Héctor, que sí escuchó todo, me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Luego miró a Fernanda y dijo, muy tranquilo, bueno, cantemos el cumpleaños. Y se fue hacia la torta. Y así fue. Cantamos. Papá sopló las velas. Saqué fotos de las niñas con el abuelo. La fiesta siguió. Fernanda pasó el resto de la tarde más callada de lo habitual. Rodrigo no me dirigió la palabra, pero tampoco me buscó pelea. Mamá, en un momento en que estábamos las 2 solas en la cocina juntando platos, me miró y dijo, ¿qué fue eso que pasó afuera? Le conté, con calma, con todos los detalles que ella no sabía. El mensaje en el grupo, las capturas que me había llegado, las conversaciones que Fernanda había tenido con terceros. Mamá escuchó sin interrumpir, algo poco habitual en ella. Cuando terminé, no dijo nada por un momento. Luego dijo, eso no estuvo bien de parte de ella. 4 palabras. Eso no estuvo bien. No era una disculpa, no era un reconocimiento de todo lo que había pasado antes, pero era la primera vez en semanas que alguien en esa familia decía algo que se parecía a la verdad. Me fui temprano, antes de que empezara el postre. Las niñas estaban cansadas y yo también. Mientras cargaba los bolsos, papá se acercó. Esperé a que dijera algo sobre lo que había pasado en el patio, sobre el viaje, sobre cualquiera de las cosas que habían quedado sin resolver, pero en cambio me dio un abrazo, breve, sin decir nada. Y después les dio un beso a Emma y a Noah y les dijo que habían estado muy lindas. Las niñas se pusieron contentas. Yo manejé de vuelta a casa en silencio, con las 2 durmiendo en el asiento trasero.
pensando que a veces la justicia no llega en forma de gran escena. A veces llega en forma de un silencio que finalmente le pertenece a la persona equivocada. Las 2 semanas siguientes fueron distintas. No había terminado todo, eso lo sabía, pero algo había cambiado en el aire. Fernanda dejó de aparecer en los grupos. Rodrigo me mandó un mensaje escueto preguntando si las niñas estaban bien. Le respondí que sí. Mamá empezó a llamarme más seguido, no para hablar de lo que había pasado, sino para preguntar por las nenas, para contar cosas del día a día, como si quisiera recuperar un hilo que se había soltado. Yo atendía, respondía, pero con una distancia que antes no tenía, una distancia que no era frialdad, sino claridad. Sabía en qué lugar me había puesto cada uno, y eso no se borraba con una llamada amigable. Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó con papá. Un domingo a la tarde, sin aviso previo, papá apareció en mi departamento. Toqué el timbre, y cuando lo vi por el portero eléctrico, lo primero que pensé fue que algo había pasado con mamá. Bajé a abrirle. Entró. Saludó a las niñas, que se lanzaron encima de él como siempre hacen. Las mandé a jugar y lo invité a sentarse. Me preguntó si tenía café. Le hice. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde yo había tomado tantas decisiones en los últimos meses. Y papá, sin preámbulo, sin rodeos, dijo: Fernanda le mintió a tu madre. Le dijo que vos habías empezado el problema en el grupo. Tu madre le preguntó a la tía Graciela qué había visto en el cumpleaños y la tía le contó lo que pasó. Me quedé quieta. Lo miré. No dije nada. Papá siguió. No te voy a pedir que hagas las paces con Fernanda. No es mi lugar. Pero quería decirte que el viaje, que estuvo bien. Lo que hiciste por las nenas. Hizo una pausa. Yo me equivoqué con lo que dije. Eso era todo. No fue un discurso largo. No fue una disculpa elaborada. Era mi padre, 70 años, diciéndome que se había equivocado. Para él, eso era enorme. Le dije que lo sabía. Le dije que estaba bien. Le pregunté si quería quedarse a cenar. Dijo que sí. Esa noche cenamos los 4 en la mesa chica de mi cocina. Noah le contó a papá 3 historias distintas del colegio sin respirar entre una y otra. Emma le mostró las fotos que había sacado en Dubái con el celular que le presté. Fotos en las que se veía el mar, la arena, la cara de su hermana riendo. Papá las miró una por una. No dijo nada, pero cuando llegó a la última, a una donde Noah estaba con los brazos abiertos mirando el horizonte, la guardó más tiempo que las otras. Pasaron 2 meses desde esa cena. Fernanda y Rodrigo están bien, supongo, en el sentido de que siguen juntos y siguen con su vida. Pero algo se corrió definitivamente. Mamá empezó a verla diferente. No de golpe, sino de esa manera lenta en que uno empieza a ajustar el lente cuando algo que antes no cuestionabas de repente no encaja. Me lo fue contando sin querer, en pequeñas conversaciones, que Fernanda había dicho algo en el almuerzo que le pareció raro, que Rodrigo siempre terminaba haciendo lo que ella decía, que a veces sentía que la cuñada la miraba de cierta manera. Yo escuchaba, no alimentaba, solo escuchaba. Lo que sí sé es que la familia tóxica no desaparece de un día para el otro. Sigue ahí, con sus dinámicas, con sus modos, pero algo cambió en mi lugar dentro de ella. Ya no soy la que pide disculpas por existir. Ya no soy la que explica sus decisiones. Ya no soy la madre soltera que necesita que la orienten y la contengan. Soy la que trabajó 5 años sola, ahorró en silencio y llevó a sus hijas a ver el mundo, porque se lo habían ganado las 3 juntas. Rodrigo eventualmente me llamó para hablar. Fue una conversación corta. Me dijo que Fernanda había reconocido que el mensaje en el grupo de madres había estado mal. No me dijo que se había disculpado conmigo directamente, porque no lo hizo. Me dijo que lo había reconocido entre ellos. Le dije que lo tomaba como lo que era, tarde, insuficiente, pero algo. Y que a partir de ahora iba a mantener una distancia con Fernanda que no era personal sino necesaria. Que podíamos compartir los eventos de familia sin que eso significara confianza. Rodrigo no dijo mucho a eso, pero tampoco colgó enojado. Y para nosotros dos, que somos de pocas palabras cuando se trata de lo importante, eso fue casi una conversación adulta. Con mamá, el proceso es más lento, porque mamá cargó muchos años con una versión de mí que no era la mía, sino la que era más cómoda para el orden de la familia. La hija que salió mal, la que eligió mal, la que hay que orientar. Destejer eso lleva tiempo y depende en parte de ella. No solo de mí. Yo hago mi parte. La llamo, la visito. No guardo rencor por lo que dijo ese día en el pasillo, pero tampoco lo olvidé. Esas palabras, Tomás se fue por algo, viven guardadas en un cajón adentro mío, no para envenenarme, sino para recordarme exactamente qué pasa cuando uno deja de ponerse límites. Emma terminó el año escolar con las mejores notas de su historia. Lo festejamos con una cena especial en casa, las 3 solas, con la mesa puesta linda y postre de chocolate. Noah decoró la servilleta de su hermana con stickers de estrellas. Emma estuvo colorada de la felicidad toda la noche. Yo las miré cenar y pensé que esta es la familia que construí. La que funciona, la que no necesita drama para demostrar que se quiere. El año que viene ya estamos planeando el próximo viaje. Emma quiere ver nieve.
Noah dice que quiere ir donde haya pingüinos. Estamos negociando. Mientras tanto, sigo trabajando, sigo ahorrando, sigo haciendo mis turnos y volviendo a casa con la satisfacción de que lo que tenemos lo hicimos solas. Nadie nos lo regaló. Nadie nos lo perdonó. Nadie tuvo que aprobarlo. Y cuando papá llama ahora, a veces me pregunta a dónde van a ir. Le cuento. Escucha. El otro día hasta preguntó si podía ver las fotos del viaje anterior de nuevo. Le mandé el álbum completo. Las de Noah con los brazos abiertos mirando el horizonte las tiene guardadas en el teléfono. Me lo dijo sin que yo se lo preguntara. Eso, para él, también es enorme. Si alguna vez sentiste que tu familia te puso en un lugar que no merecías, que te miraron como si fueras el problema cuando en realidad eras la que sostenía todo, déjame tu historia en los comentarios. No estás sola, y si este relato te resonó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Cada gesto de apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes las necesitan escuchar. Gracias por quedarte hasta acá.